Con la conducción de Abel Cornejo y la compañía de quien les habla, Nancy Nicolini, aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, de la Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, Salta. Buenas noches, querida Nancy. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Sigue este cuentito un poquito largo, pero como es una etapa esencial de la Guerra Gaucha, no podemos soslayarlo. Hoy va a ser el tercer episodio, parecen las viejas novelas de radioteatro, decía mi abuela, que escuchaban después de almuerzo. Este es el tercer episodio de la invasión de los sarracenos y el próximo programa vamos a concluir. ¿Por qué no hemos tomado 4 programas para describir esta época gloriosa de la Guerra Gaucha? Porque al final de esta invasión, ya vamos a ver, es cuando Güemes logra su proyección definitiva política y militarmente. Va a ser considerado nada más y nada menos que benemérito de la patria, a raíz de sus acciones en esta tercera invasión realista, que, como recordamos a nuestra distinguida audiencia, para volverla a situar en clima y en época, empieza una Navidad de 1816, se combate en este momento del relato en que estamos, en forma total y paralela por toda la quebrada de Humahuaca, en los valles de San Andrés y de Orán. Se combate en Ledesma, en San Pedro de Jujuy, y ahora, en el último programa, quedamos la táctica de Güemes ir debilitando esta invasión tan numerosa y también ordenada que comandaba el mariscal La Serna y le seguía uno de los oficiales españoles más brillantes, el general Jerónimo Valdés, futuro conde de Torata. Han sucedido una serie de acciones que relatábamos en el programa anterior, que a los primos Guillermo Marchiegui y Pedro Antonio Olañeta hacen que vuelvan a refugiarse en la ciudad de Jujuy en una primera acción poblada de numerosísimos combates. Pero yo, que ya estoy malcriado de hacerla trabajar a usted, quiero que me cuente un poco, a ver. Como usted decía, paralelamente a que Olañeta y Marchiegui eran hostigados y derrotados en sus fallidas incursiones hacia Orán, en Jujuy, las partidas gauchas habían subido la apuesta y nada las arredraba. Además, el cuartel general español había acampado en el Chala, de modo que una de las formas de hostigarlos era interrumpir las comunicaciones ecuestres entre el cuartel general y Jujuy, lo que le permitió aprisionar al jefe de una de las divisiones del escuadrón Gerona. El capitán español Manuel María Sierra y el propio general Valdés, futuro conde de Torata, estuvieron a punto de ser capturados. El 15 de enero, por ejemplo, salió una expedición hacia el paraje Los Alisos a buscar carne para abastecer las cocinas de sus ocupantes, pero una partida gaucha los enfrentó al comandante Corte, los hostigó de tal manera cerca del río Chico que debieron volver a Jujuy. El 22 de enero se produjo otra refriega entre el coronel Francisco Javier Olavarría, que era el subrogante de Olañeta,
cuando éste estaba de campaña como gobernador de Jujuy en los Alisos, quien soportó la caballería gaucha hasta que Seoane y Carratalá acudieron en su ayuda y dispersaron a los gauchos. Como la orden de Güemes era atacar sin pausa y sin medida, el 23 de enero el sargento mayor Ángel Mariano Cerda se enfrentó a otra partida realista. El día siguiente, el 24 de enero, el comandante Juan Antonio Rojas volvió a combatirlos en el Pongo y el 25 en San Pedrito. La marcha hacia Tucumán, que el mariscal La Serna imaginó rápida y contundente, todavía no podía salir con éxito de Jujuy, porque no solo eran acosados, sino que en cada enfrentamiento con la guerrilla gaucha iban sufriendo bajas y las tropas se desmoralizaban. Vamos a ver entonces una cosa muy interesante que hace Güemes acá. Güemes, a diferencia de lo que había sucedido en la invasión realista anterior, esta vez sabiendo por sus avanzadas y sus espías en el Alto Perú de que venía uno de los ejércitos más poderosos de la tierra a tomar Salta, porque eso era esta invasión que hemos señalado en múltiples oportunidades, que venía de derrotar a Napoleón, él encuentra que debe dar combate en forma sucesiva con distintos ataques guerrilleros en todo el actual territorio jujeño para irlos desgastando. Tanto es así que se va a producir un hecho que muy pocas veces se menciona en la historiografía nacional, que es que la Serna decide cambiar de táctica. Él pensaba ir hacia Tucumán atravesando la ciudad de Salta, pero lo que va a hacer, después lo vamos a ver, es torcer el camino cuando llegue a Salta. Dice que un breve armisticio se rompió el 5 de febrero cuando el comandante Ángel Mariano Cerda junto al capitán Vicente Torino emboscaron a los godos en Perico. Sin embargo, en esta ocasión la caballería realista tuvo la astucia de dar combate en forma convencional, situación que por cierto era desfavorable para los gauchos. Recordemos que cuando empezó esta invasión siempre dijimos que tenían una diferencia de 7 u 8-1 en menos los gauchos de Güemes contra el ejército español. Entonces, una forma convencional de combate, que es enfrentarse frente a frente, siempre hubiese sido desfavorable para los gauchos. En los arrábales de la ciudad de Jujuy quedaba la hacienda de San Pedrito, pletórica en alfares donde se invernaban mulas para llevar al Perú. Allí se libró otro combate el día siguiente. Como vamos viendo, es uno tras otro todos los días. La táctica de Güemes era debilitar al enemigo lo máximo posible antes de que emprendiera su marcha hacia Salta. Esta vez el enfrentamiento sería más arduo y complicado, porque a quienes tenían al frente los gauchos era nada menos que el Regimiento de Dragones de la Unión, otro de los cuerpos de élite procedente de España, cuya modalidad de combatir era la clásica, es decir, cargas de caballería apoyadas por el fuego de infantería. En esos alfares pasía la caballería española. Los verdes alfares de flores de color añil estaban rodeados de cercos de ramas secas, lo que se reflejaba en el paisaje con un verdor profundo. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando una división de los infernales, llamada por los gauchos la Coronela, se abalanzó y empezó un encarnizado combate con todas las armas disponibles, no solo con armas de fuego, sino con cuchillos, lanzas, boleadoras y hasta piedras, al mando del famoso comandante Juan Antonio Rojas, combatiente de 1000 batallas, Juan Antonio Rojas. Los españoles muertos fueron 93, perdieron armas y uniformes, de las cuales se apoderaron los gauchos. Fue tal el desastre que los españoles decidieron sacar de la ciudad de Jujuy parte de su parque de artillería y enviarlo al capitán Arregui en auxilio, pero ya era tarde. A Güemes, henchido de felicidad, le causó gracia ver a sus humildes gauchos ataviados con los vistosos uniformes de los dragones de la Unión, y las campanas de la ciudad de Salta se echaron a vuelo durante largas horas en cuanto la ciudad se enteró de esta noticia. Como el imaginario colectivo nunca descansa, el pueblo compuso una copla en alguna recoba de Salta que decía: «Los soldados de Galicia son de una tal condición que si triunfan es milagro, que
que si pierden es traición. El 26 de febrero se produjo otro combate guerrillero cuando una partida de los húsares de Fernando VII salió de la ciudad a procurarse recursos. Estamos hablando todavía de la ciudad de Jujuy, es decir, que no pueden avanzar los españoles y ya estamos en 2 meses de sitio de Jujuy que las tropas del rey están estacionadas allí. Y otra vez fue emboscada por una legión de gauchos. Estos, que observaban desde sus distintos apostaderos los movimientos de entrada y salida de la ciudad, esperaron el anochecer y, amparados por las sombras, marcharon en silencio. Los españoles creyeron que eran fuerzas propias, pues los gauchos utilizaban su mismo santo y seña, lo que les permitió vulnerar y sortear los controles. Y fue tal la algazara, es decir, la alegría provocada, que cuando los españoles se percataron, se dieron cuenta, partieron a la fuga y los gauchos se apoderaron de todas sus vituallas, como se decía antes, ¿no? Es decir, de todas sus pertenencias. Acá se va a producir un combate muy importante que ya lo reseñamos cuando hablábamos de la vida de Manuel Eduardo Arias, que es el combate de Humahuaca. Pero fíjense que justamente conjuntamente con el combate de Humahuaca va a haber otro que va a librar nada menos que don Luis Burela, enfrentando al coronel Antonio Seoane, con quien se trenzó en una durísima batalla en la localidad de Volcán el 3 de abril de 1817. Como puede ver la audiencia, ya van 3 meses de batalla casi todos los días. Seoane cayó prisionero con 11 heridas en el cuerpo y fue llevado ante Güemes, a quien informó sobre las características y personalidad de los jefes realistas, destacando al coronel Sardina. El coronel Sardina más adelante va a morir en esta invasión, es uno de los guerreros españoles de mayor bravura, va a morir en Salta, cerca de Rosario de Lerma. En este momento de la invasión pudo haberse tomado una decisión que, de haberse producido, podría haber cambiado el curso de la historia. ¿Por qué? Porque Güemes requiere refuerzos al general Belgrano, que está estacionado en Tucumán con el ejército auxiliar del Perú. Belgrano lo manda Juan Bautista Bustos, que después va a ser gobernador de Córdoba y era amigo de Güemes, pero Bustos se va a apostar en Río del Valle, en lo que es el actual departamento de Anta, con la orden de permanecer allí y ser una especie de retaguardia por si Güemes era superado, pero nunca va a subir a ayudarlo a Güemes. Si esto hubiese sucedido, es probable que en este sector, por lo menos el territorio, hubiese concluido la guerra de la independencia. Son esos errores históricos que, vistos en el tiempo, resultan inconcebibles, ¿no? Y cuando en la guerra se dan ventajas, decía Bernardo Fría, el enemigo, lejos de arredrarse, se reincorpora de nuevo a la lucha, y había sobre todo uno de los jefes, como dijimos, el futuro conde de Torata, Jerónimo Valdés, cuya aguda intuición le permitió ir observando los métodos de las guerrillas gauchas, comprobó que, como tantas veces le había sucedido anteriormente a los españoles, la sorpresa era un factor determinante para lograr el triunfo rápido y contundente. Sabía que Olañeta volvía hacia Jujuy en estado de total zozobra y derrota, escapando a las balas y a las embestidas montunas de los gauchos, y así se dio cuenta de que en Zapla el comandante Bartolomé de la Corte descansaba en su campamento, confiado en que siempre serían los gauchos los que sorprenderían a los realistas en las acciones guerrilleras y no al revés. Era un 2 de abril y con el apoyo del soldado de Olañeta, solo de la Corte pudo salvarse la arremetida española. En realidad fue una desobediencia a Güemes, quien le recomendaba siempre a sus capitanes hasta el hartazgo que no se descuidasen, que siempre estuvieran en guardia y que tomasen todos los recaudos posibles. Sin embargo, Güemes había dado también la orden de los ataques guerrilleros se practicasen día y noche, de modo que cundiese la alarma entre los enemigos, propósito que de a poco fue haciendo estragos y calando profundo en el ánimo realista. En estas acciones se destacaron 2 de sus principales hombres de máxima confianza,
Apolinario Saravia, el Chocolate, a quien le dedicamos un programa, y José Francisco Gorriti, el Pachi, quien combatía con el sayal franciscano, lo que despertaba asombro y confusión entre los españoles al divisar que un monje bravío se batía sable con tamaño de nuevo. Tenemos que recordar que el Pachi Gorriti combatía así por una promesa que había hecho cuando casi se le hunde un barco en el Río de la Plata. Después de todo lo que ha hablado, ya es hora de qué es lo que tiene ganas, de música o de poesía. Ay, ¿qué le parece escuchar una voz maravillosa como es la de la recordada Tamara Castro? Inolvidable. La alucinada, ¿le parece? A ver. La samba que canto aquí, al alba yo la encontré, en unos ojos engualichados y una boquita de miel. En unos ojos engualichados y una boquita de miel. Cerrillos la vio pasar, enancada en un querer, y en el recuerdo de Marcos estremecida volver, y en el recuerdo de Marcos Gómez estremecida volver. Salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el fuelle de salud y samba y luna, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta, enamorada al amanecer. Vamos, pardo viejo nomás. Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber, y en unas trenzas bien renegridas sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegridas sueña la flor de un clavel. La samba que al aire va, seguro que ha de volver, alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Salta en mi sangre, y salta en tu piel, y en el fuelle de salud y samba y luna, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta, enamorada al amanecer. La alucinada por Tamara Castro. Qué lindo escucharla a Tamara de tanto en tanto. Qué voz extraordinaria la de ella. Maravillosa, qué lástima, qué pérdida para el folclore. Qué pérdida para el salteño. folclore argentino. Una cosa extraordinaria es que Tamara Castro, cada vez que una fuerza, una cosa como transmite espiritualmente una fuerza imponente, ¿no? ¿Y hoy vamos a recitar o no vamos a recitar? Por supuesto, tenemos como Otro siempre, episodio de la Guerra Gaucha. y aparte siempre original. Ajá, mire usted, a ver. La sorpresa de Angostura. Era una noche de luna, plenilunio evocativo. Se iban en retirada los españoles vencidos. El paraje La Angostura, de belleza natural, para detener la calma parece arrullar la paz. No se presume el peligro, y agotado el invasor quiere detener la marcha, antes lo asaltó el pavor. De pronto se escucha a lo lejos un estruendo estremecedor, como si se agitara la tierra, hasta parece un temblor. La noche ya no es serena, como un inmenso fulgor, divisan las fuerzas reales una escena de terror. Sobre un cerro los divisa un capitán infernal,
es José Francisco Gorriti, el Pachi, quien va a ordenar que del rabo de sus yeguas redomonas van a atar, heno seco que encendido su apocalipsis hará. Esa escena del Averno dispersó el campo invasor, soldados desparramados y con un nudo en la voz. No quieren dar la batalla, solo se quieren salvar. La viveza de los gauchos es la fuerza de un titán. La algazara que se expande como un grito atronador son los criollos que han triunfado en la tercera invasión. Esta sorpresa de Angostura es un hecho real de la guerra gaucha, una de las ocurrencias del Pachi Gorriti, que ya vamos a relatar en el próximo programa de qué se trató. Es cuando los españoles ya se están retirando de Salta derrotados, y él, para agilizar esa fuga, decide el heno es el pasto seco. Entonces atarle en el rabo de las yeguas, de unas yeguas sin domar, por eso eran redomonas, prenderle fuego y lanzarlas a campo traviesa durante la noche. Imagínense lo que las personas que están descansando, el pavor que puede generar que una tropa de animales embravecidos venga con el rabo encendido, ¿no? Propia cosa el Pachi Gorriti. Va más adelante en la cuarta invasión realista, también tiene un episodio parecido cerca de Rosario de la Frontera. Hay otro episodio que sucede el 11 de marzo. Están peleando el Pachi Gorriti y Apolinario Saravia contra los españoles, cerca del Alizal. Y resulta que como el Pachi Gorriti, dijimos que luchaba con sayal franciscano, desde la torre de una iglesia los españoles le gritaron: venga frailecito que lo haremos coronela. El Pachi sonriente les dijo: esperen, allá voy. Entró cabalgando al templo y mató de un sablazo al jefe de la partida, y el resto salió aterrorizado, y así terminó esa batalla. A su vez, otro contingente español había marchado hacia Perico y fue desintegrado por Apolinario Saravia. Y Güemes se preguntaba, estos capitanes casi improvisados como el Chocolate y el Pachi, con sus humildes legiones vencían a los soldados que se ufanaban de haber derrotado a las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Una cosa increíble. Por eso esto motivó a Leopoldo Lugones a escribir La Guerra Gaucha, y al director Juan Martín de Pueyrredón lo asombra tanto que ya vamos a ver en el próximo programa cuáles son las condecoraciones que le da a Martín Miguel de Güemes por haber repelido esta invasión. Otro personaje salteño que se destaca es el capitán Jorge Torino, quien en total desamparo acometió con su caballo en medio de una trinchera española y le arrebató el pendón real, es decir, la bandera real o el estandarte real, razón por la cual fue tenazmente perseguido a balazos sin que ninguno lo alcanzara. Torino salvó su vida internándose en un pequeño bosque del sur de la ciudad y confundiéndose entre los lanceros de Gorriti, quienes repelieron a sus perseguidores en medio de vivas por la épica proeza que el corajudo salteño acababa de lograr, y antes de esa hazaña había conseguido, usando un grueso lienzo, atar a la cincha un pequeño cañón español que también se lo llevó a Gorriti bajo el alborozo de los gauchos. Otro episodio digno de una historia de pasión y locura se daba intramuros, es decir, dentro de la ciudad. La carga española sobre los lanceros gauchos de Gorriti deparó como consecuencia inesperada la captura del capitán español Antonio Martínez, hasta quien el Pachi se interpuso y le salvó la vida cuando estuvo a punto de ser ajusticiado por los gauchos. Martínez no era un oficial cualquiera, era sobrino carnal y ahijado del jefe de la invasión, el mariscal La Serna, y su apresamiento tuvo un alto impacto en el ánimo del jefe realista. ¿Qué efemérides tenemos hoy? Y nos vamos a enterar en 2 segunditos más. A ver.
Güemes ante la historia. Sus efemérides. Un 23 de julio de 1888, el entonces presidente de la República Argentina, doctor Juárez Celman, y el ministro Eduardo Wilde firmaron un decreto por el cual se fundó la actual ciudad de General Güemes en la provincia de Salta. En 1950 se elevó a departamento, siendo esta ciudad su cabecera. Este es un hecho histórico porque se le haya puesto desde Buenos Aires a instancias del presidente de la República, General Martín Miguel de Güemes, a esa ciudad tan querida del sur de Salta. Güemes toma el nombre de cabecera departamental efectivamente en 1950 como parte de los homenajes del centenario de la muerte del general don José de San Martín. Parte de esos homenajes fue bautizar Güemes al departamento que durante muchísimo tiempo se llamó departamento de Camposanto, en nombre al viejo pueblo que todavía existe y en el cual estuvo atada, aprisionada un algarrobo, esa heroína incomparable que fue Gertrudis Medeiros. ¿Qué más tenemos? Un 31 de julio de 1807, don Santiago de Liniers envió a la corona la información de que el cadete, el entonces cadete, Martín Miguel de Güemes, actuó en los combates de Puente de Gálvez y Corrales de Miserere, como así también en el ataque a la residencia y a las calles y azoteas, entre estas acciones llevadas a cabo durante la segunda invasión inglesa. Al principio de este ciclo, cuando habla de los ataques a las residencias, es el ataque que sufre la vivienda o la casona llamada de la Virreina Vieja, donde a Güemes lo van a herir en el hombro, siendo muy jovencito, en una acción muy parecida a la cual él después va a ser herido y a consecuencia de eso va a perder la vida años después. Y hay otra cosa acá. Santiago de Liniers, el famoso mártir de cabeza de tigre, es uno de los personajes que mayor influencia tuvo en forjar la personalidad guerrera de Martín Miguel de Güemes. Hay algunos historiadores que dicen que Güemes llegó a ser edecán de Liniers cuando era el virrey del Río de la Plata, otros que no, pero sin duda Liniers le profesó un gran cariño a Martín Güemes, indudablemente. También un 31 de julio, pero de 1820, nace en Salta Juan Güemes Puch. Era el tercer hijo del general Güemes y moriría con 7 meses, al cumplir 7 meses. Ignacio Güemes es parte de la tragedia de ese matrimonio con tantos sobresaltos de Martín Güemes y Carmen Puch. Efectivamente, muere siendo un bebé de 7 meses. Solamente van a sobrevivir Martín del Milagro, que va a ser gobernador de Salta, y Luis Güemes Puch, que eran sus otros 2 hermanos. Y con el vértigo que nos caracteriza, querida Nancy, hemos llegado al fin de otro programa, sabiendo que ya la semana que viene vamos a cumplir un año en este ciclo. Así de huracanada es la historia y así el tiempo va pasando también, ¿no? Ya pasamos a otro mes, pasamos a agosto, el próximo mes que nos veamos. El próximo mes que nos veamos ya pasamos a agosto y este ciclo Güemes ante la historia cumple un año al aire. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia. Hasta el otro viernes. Hasta el próximo viernes.